Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en ideas, ideas potentes sobre cómo sentirnos más plenos, ¿no? En el trabajo y en la vida. Partimos de un material de Joaquín Olivas, 60 ideas poderosas, que justo busca eso, como encender una luz para quienes sienten que, híjole, ya llegaron a un tope o simplemente quieren algo distinto. La idea central es fuerte, ¿verdad? Que eso de sentirse atrapado, aburrido, con miedo, pues que no tiene por qué ser así para siempre, que hay salidas. Pero parece que la bronca empieza adentro, ¿no? Exacto. Y es que la idea central es esa. Lo que pensamos, nuestros miedos, esas creencias, eso es lo que en gran medida crea nuestra realidad actual. No es que las circunstancias no pesen, claro, pero el cambio, según este material, empieza en la mente. Vamos a ver qué estrategias propone para renovarse, ¿no? Para conectar con lo que de verdad nos mueve. Y a veces, fíjate, basta con saber qué es lo que ya no quieres. Ese puede ser el primer empujón. O sea que si la mente nos metió en esto, la mente nos puede sacar. ¿Y por dónde empezar? Porque eso de detenerse a reflexionar suena bien, pero con la locura del día a día... Pues justo por eso lo pone como el paso número 1, el esencial, hacer un alto. A propósito, dedicar tiempo, aunque sea poquito, a preguntarte cómo quiero vivir los próximos años. No es un lujo, dice, es una necesidad si de verdad quieres un cambio. Si no decides tú, pues la inercia decide por ti. Es como retomar el volante empezando por lo que piensas. Y parte de eso es revisar lo que nos decimos, cuestionar ese diálogo interno. Fundamental. Insiste mucho en eso. Nuestro rollo interno actual es el que construyó donde estamos hoy. Esos no puedo, los miedos, nos trajeron aquí. Pero la buena noticia, y eso es constante en el material, es que podemos elegir otros pensamientos. Pensamientos que nos impulsen. Invita a sacar del baúl los sueños viejos, hasta los de niños, sin juzgarlos. Me llama la atención eso de pensar en grande, ejecutar en pequeño. Y sobre todo cómo le tira a la procrastinación. Dice que eso de esperar el momento perfecto... Es una trampa total. Exacto. Que si esperas a tener más dinero, menos deudas, más tiempo, nunca empiezas. Que el único momento real es ahora. Y para sacudirnos propone preguntas, híjole, bien directas. Como, ¿cómo te gustaría que te recordaran? O esa de, si te quedaran 6 meses de vida, ¿seguirías en lo mismo? Son para eso, para cortar con la rutina mental y ver qué es lo importante de verdad. Y ojo, no dice renuncia mañana, sino puedes dedicarle 5 minutos hoy a eso importante. Empezar ya con lo que hay. Ok, ese es el trabajo interno, la base. Pero luego está el día a día, el trabajo actual. Y ahí lanza otra idea que, bueno, puede sorprender. Dice que el trabajo ideal, así perfecto, sin broncas, no existe. ¿Correcto? Le da un llegue a esa idea romántica. Sí, y que buscarlo brincando de un lado a otro, pues puede ser súper frustrante. Exacto. En lugar de eso propone buscar la vocación. Y la define interesante, encontrar tu forma única de servir a otros, con tus talentos, y que además te paguen por eso. Es menos el puesto y más tú, tu aporte. Y para encontrarle el gusto, incluso donde estás ahora, identifica 5 enemigos internos que nos sabotean. ¿Enemigos? Suena fuerte. ¿Cuáles son esos 5? El primero, y quizá el que más frena, es el miedo. Miedo a regarla, a que te corran, a no dar el ancho, al qué dirán. Ese miedo constante, dice, te bloquea la creatividad, las ganas, el disfrutar el día. El segundo es la incapacidad de disfrutar el presente. Es esa onda de seré feliz cuando consiga esto, cambie de trabajo, me jubile. Ah, sí. El eterno cuándo. Exacto. Y mientras, pues ni pelas lo bueno que ya tienes ahora. Te impide valorar el hoy. Entiendo. Uno te frena y el otro te pone a vivir en el futuro. ¿Qué más? El tercero, la queja y la victimización. Estar todo el tiempo lamentándose del jefe, la empresa, los compañeros. Argumenta que no resuelve nada, obvio, y además te amarga a ti y a los demás. Y que muchas veces es una forma de no tomar las riendas, ¿no? De no actuar. Sugiere el reto de intentar una semana sin quejas. A ver qué pasa. Interesante experimento. El cuarto. Dejar de aprender. El aburrimiento feo, la desmotivación, muchas veces vienen de ahí. De no tener retos nuevos, de no estar aprendiendo algo. Y la responsabilidad de buscar aprender, insiste, es tuya, no solo de la empresa. Totalmente de acuerdo.
Si no creces, te apagas. Y el último enemigo. Ese no tener un porqué claro. Si no le encuentras un sentido, una conexión personal a lo que haces, si sientes que es nomás cumplir, la rutina se vuelve pesadísima. La clave, dice, es buscarle tú ese propósito. Preguntarte, ¿para qué hago esto? ¿A quién ayudo con mi trabajo, aunque sea poquito? ¿Qué valor estoy aportando? Oye, pero todo esto se enfoca mucho en lo interno. ¿Y qué onda con los trabajos que sí son objetivamente malos? Malas condiciones, malos tratos. ¿No los ignora o sí? No, para nada. Lo dice claro. Hay trabajos y situaciones que son insostenibles. Ahí la meta es clara, salir. Pero argumenta que justo para poder planear y lograr esa salida necesitas fuerza emocional. Y esa fuerza es la que atacan estos 5 enemigos. O sea, tienes que combatirlos mientras buscas cómo salir. Y añade algo curioso. Si de plano no puedes salir ya de un trabajo que no te gusta, implicarte es mejor que dejarte caer en la negatividad. Comprometerte a hacerlo lo mejor posible aunque no te encante, te mantiene fuerte y aprendes algo mientras buscas otra cosa. Tiene sentido, para no desgastarte tú misma. Y eso liga con otra cosa que plantea, la elección entre seguridad y libertad. Que aferrarte a algo solo por la seguridad es renunciar a la libertad. Ajá, y además cuestiona si esa seguridad de un solo empleo es real hoy en día. ¿Cómo? Dice que depender de una sola fuente de ingresos es, de hecho, riesgoso. Que la verdadera seguridad quizá viene más de ser adaptable, de tener habilidades valiosas y chance varias fuentes de ingreso. Cita a Helen Keller, la seguridad es más bien una superstición. ¿Órale? Entonces, si el trabajo ideal no existe y la seguridad es una ilusión, ¿cómo encontramos eso que nos haga sentir más vivos? Ahí entran las preguntas, ¿verdad? La famosa de Alan Watts. ¿Qué harías si el dinero no importara? Esa es una de las preguntas clave que propone para empezar a buscar. Argumenta que si solo buscas dinero, chance y terminas insatisfecho. Pero si haces lo que te apasiona, te vuelves bueno. Y cuando eres bueno, generalmente te pagan bien. Pero hay otras preguntas igual de buenas. Imagínate en la portada de tu revista favorita. ¿Qué diría el titular sobre ti? Te ayuda a visualizar algo chido. Si tu vida fuera una película, ¿de qué trataría? ¿Qué historia querrías contar? ¿De qué tema puedes hablar horas y horas con ganas, aunque no te paguen? Ahí hay una pista de interés real, haciendo que se te va el tiempo volando. Eso es el famoso estado de flujo, una señal clara de que algo te engancha de verdad. Son preguntas para clavarse hacia adentro, pero insiste en que no es solo qué preguntas, sino cómo preguntas. Cambiar el por qué a mí por qué aprendo de esto, o cómo uso mis fortalezas aquí. Exacto, un cambio de chip hacia el poder personal. Y si la pura reflexión no basta, si uno se atora, ¿qué sigue? ¿La acción? Experimentar. Si crees que te gustaría escribir, pues escribe un poco cada día. Si te llama la naturaleza, sal a caminar. Probar cosas es la única forma real de saber si son para ti. No esperar a tener todo claro. También sugiere buscarle lo bueno a tu trabajo actual, romper rutinas que te aplastan y, algo súper importante, tener un proyecto personal fuera del trabajo que te apasione. ¿Un proyecto personal? Sí, puede ser tu laboratorio para descubrir qué te gusta, o simplemente una fuente de energía, de satisfacción. Algo tuyo. Y aquí llegamos a algo que el material presenta casi como una bomba, que el éxito no lleva a la felicidad, sino al revés. Exacto. Ese es uno de los puntos más fuertes. Argumenta, basado en estudios, que la felicidad, entendida como un estado mental positivo, una actitud, es en realidad la causa de muchas cosas que llevan al éxito. Gente más feliz suele ser más creativa, más sana, aguanta más los trancazos, se relaciona mejor. La felicidad no es la meta al final del camino, sino la gasolina para el viaje. Y es una habilidad, dice, que se entrena. ¿Y cómo se entrena? Habla de 2 enfermedades mentales comunes que lo impiden. La primera, la terribilitis. ¿Qué es eso? Jaja, sí. Es esa tendencia a exagerar lo malo. Cualquier problema o contratiempo lo ves como terrible, horrible, insoportable. Cita a los estoicos. No es lo que pasa, sino lo que te dice sobre lo que pasa. La terribilitis es irte a la interpretación más catastrófica. Ya veo, hacer una tormenta en un vaso de agua.
¿Y la segunda enfermedad? La llama necesititis. Es convertir cosas que quieres, que te gustarían, en necesidades absolutas para ser feliz. Por ejemplo, necesito que mi pareja me entienda siempre. Necesito que mis hijos saquen dieces. Necesito ese coche para sentirme bien. Híjole, suenan súper comunes. Claro, el psicólogo Albert Ellis hablaba mucho de estas creencias irracionales. Son exigencias muy rígidas que nos ponemos a nosotros, a los demás y al mundo. Y generan mucha frustración y ansiedad. ¿Y el antídoto para estas itis? Pues un trabajo mental constante. Cambiar conscientemente el necesito por preferiría o me gustaría. Por ejemplo, me encantaría que mi jefe me reconociera, pero si no lo hace, ¿puedo yo sentirme valioso y hacer bien mi chamba? La respuesta que impulsa es, claro que sí. Se trata de bajarle a esas exigencias y aceptar la realidad con más flexibilidad. Insiste en que vivir haciendo lo que te da sentido y felicidad es una elección diaria. No es suerte ni esperar a que todo sea perfecto. Y aquí conecta con estudios que muestran que acumular cosas, dinero, tiene poco impacto en la felicidad duradera. Los factores clave son otros: cultivar emociones positivas, relaciones chidas, metas con sentido, mindfulness y propósito. Todo esto va de enfocarse en lo importante. Pero siempre sale la barrera del tiempo. Es que no tengo tiempo. ¿Qué dice el material sobre esta excusa universal? Es bastante directo. Dice que si dices no tengo tiempo para lo que supuestamente te importa, la familia, tu proyecto, aprender algo, en realidad estás diciendo no es mi prioridad. Todos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia está en cómo manejamos la atención, la energía y qué decidimos hacer con ese tiempo. Sugiere cosas prácticas como bajarle a la tele y usar ese tiempo para algo constructivo. Y no solo el tiempo, sino la energía, el ánimo. Menciona el agradecimiento. Sí, el agradecer como una herramienta sencilla pero potente para cambiar el chip. Dejar de ver lo que falta y enfocarte en lo que sí tienes. Puede cambiar tu estado de ánimo rapidísimo. También resalta la inteligencia emocional. Conocer tus emociones y saber manejarlas para que no te arrastren el pesimismo o la frustración. Hay que cultivar activamente la esperanza, la curiosidad, el optimismo, si quieres generar ideas y aguantar vara en el cambio. El material da como un kit de herramientas prácticas para mantenerse enfocado, ¿no? Varios puntos. Sí, exacto. Se podrían agrupar así. Manejo de recursos internos. Primero, gestionar tu energía, no solo tu tiempo. Descansar, comer bien, hacer ejercicio, evitar lo que te drena. Cuidar el cuerpo es básico. Mentalidad y actitud. Cultivar el agradecimiento, la inteligencia emocional. Y leer mucho. Dice algo como, si lees poco, serás como muchos. Si lees mucho, serás como pocos. Nutrir la mente. Enfoque y prioridades. Aplicar el 80-20 de Pareto. Identificar ese 20% de actividades que te dan el 80% de resultados y concentrarte ahí. Tener tus propias metas claras. Si no, otros decidirán por ti. Planificación y acción. Planear tu semana. Definir tus tareas clave para el día siguiente. Valorar las pequeñas acciones constantes. Hay una frase de Jim Rohn. Termina tu día antes de empezarlo. O sea, planifica. Ya después de todo este trabajo interno de enfoque, propone una vía muy clara para buscar esa alineación trabajo-felicidad. Emprender. Casi lo ve como el siguiente paso lógico para no depender de un empleo. Sí, lo presenta como una alternativa poderosa. Argumenta que el modelo de un solo empleo, aunque funcionó, hoy es más riesgoso y limitante. La idea de emprender, sobre todo desde tus talentos y pasiones, la ve como una ruta muy viable, especialmente hoy, más herramientas digitales. No es para todos, aclara, pero sí una opción seria a considerar si buscas esa libertad y sentir que haces lo tuyo. Y para que le haga clic esa idea de emprender con lo que le gusta, ¿cuáles son las claves esenciales que da? No toda la lista, pero lo principal. La esencia creo que va por aquí. Primero, servir. Tu motor debe ser de verdad querer resolverle un problema a alguien o ayudar a un grupo. El dinero, dice, viene como consecuencia de dar valor real. El conocimiento es poder y valor. Invertir siempre en aprender y mejorar tus habilidades. El mundo busca expertos actualizados. No te achiques. La idea de que ya eres experto para alguien. Siempre hay gente que sabe menos que tú de algo y a la que puedes ayudar. No tienes que ser premio Nobel para empezar. Enfócate.
Encuentra un problema específico que resolver y un nicho claro. ¿A quién le vas a hablar? La especialización ayuda mucho. Crea tu plataforma y comunidad. Usa un blog, redes, algo para compartir lo que sabes, conectar y construir una audiencia. Menciona la lista de correos como algo vital. Aprende a comunicar valor, o sea, a vender. Le quita el miedo a la palabra vender. Es saber comunicar cómo ayudas a otros. Esencial para todo, hasta dentro de un empleo. Pues sí que hemos recorrido un buen tramo. Desde parar y mirar adentro, cambiar el chip, encontrar pasiones, hasta actuar con enfoque e incluso pensar en emprender. El hilo conductor siempre parece ser esa búsqueda activa de una vida con más sentido, con más chispa. Definitivamente. El mensaje de fondo que se siente en todo el material es casi una invitación personal. Dedícate a ser feliz, pero no como algo pasivo, sino como una decisión activa, de todos los días. Una elección de no vivir con miedo, de cultivar lo positivo y de reconocer que siempre tenemos algo valioso que ofrecer. Y que el mundo también nos ofrece cosas valiosas si aprendemos a verlas y agradecerlas. Nos deja pensando, ¿no? Casi como un reto personal que sale de todo esto. Si la felicidad es, en buena medida, una elección interna y una habilidad que se cultiva, y si servir a otros, a nuestra manera, es un motor tan potente, ¿cuál podría ser ese primer pasito, por pequeño o hasta incómodo que sea, que podríamos dar hoy mismo para empezar a cortar la distancia entre donde estamos y donde quisiéramos estar, aportando algo valioso en el camino?